Saludos y gracias de estar con nosotros de nuevo en el Dr. Bordenave y su salud. Hoy quiero presentarles un programa especial. Tengo un nefrólogo de la ciudad de Miami porque queremos hablar sobre los diferentes trastornos que afectan los riñones. Eso es algo que se está viendo en la oficina de los médicos muy común ahora, desgraciadamente, porque la incidencia de la presión alta, de la diabetes y otras condiciones crónicas afectan los riñones. Los riñones, como ustedes saben, es el filtro, uno de los filtros del organismo. Y para que nos pueda explicar sobre las diferentes patologías, el aumento que se está viendo en los trastornos y los fallos renales, tengo el placer de estar con nosotros hoy al nefrólogo Ángel Tejeda. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por invitarme. En su experiencia, ¿es idea mía o se está viendo más trastornos renales? Sí, en los últimos años ha aumentado la incidencia de insuficiencia renal, tanto aguda, más crónica que... ¿Y por qué usted cree que se está viendo tanta enfermedad renal? Bueno, básicamente quizás pueda ser por el tipo de dieta que llevamos, el tipo de vida, medicinas, pero en el Zen Talking, como dicen, también se ha avanzado mucho en el cuidado de los pacientes crónicos. Entonces, ¿se está detectando, usted cree, a más temprana edad? Eso es mi experiencia, sí. ¿Y eso es debido a que los análisis de sangre? Los análisis y a un mejor seguimiento de los pacientes y también hay nuevos análisis, nuevos tests y el uso de medicina, por ejemplo, como los bloqueadores de la angiotensina. Que se usa muy frecuentemente. Se usa muy frecuentemente, principalmente en los diabéticos. Y en trastornos cardiovasculares para la presión. También para el corazón. ¿Y eso ayuda o disminuye la función? Bueno, ayuda en el sentido de los diabéticos que tienen proteinuria, lo ayuda. ¿Proteinuria qué cosa quiere decir? Proteína en la orina. ¿Y eso no es normal? No es normal hasta cierta cantidad. Te puede tener hasta 150. Entonces, si hay proteína en el orine, ¿eso es porque hay un defecto en el riñón en sí? Puede haber un daño estructural o funcional del riñón, pero hay que descartar que sea otras causas como infecciones. ¿Y esa proteinuria puede ser producida por medicina usted dijo? No, debe haber un daño funcional, estructural en el riñón. Más o menos, ¿qué es lo que se está produciendo esa proteinuria? ¿Qué patología médica? Bueno, una de las causas más frecuentes de proteinuria es diabetes. La diabetes, tanto el tipo 1 como 2, pues produce un daño, la hiperglicemia, o sea, el azúcar alta en la sangre por largo tiempo, produce un daño de la circulación. Y eso hace también que una estructura del riñón que se llaman glomérulos dejen pasar. El riñón es un filtro que controla el balance de agua y los elementos químicos, la sal del cuerpo. También controla los desechos metabólicos que producimos. Por eso es uno de los filtros más importantes. Y cuando el riñón tiene daño en las estructuras que se ocupan de filtrar, porque vea el riñón como el filtro del carro, el filtro del aire acondicionado, que debe trabajar poroso, el aire debe pasar clean, lo mismo que el riñón, filtra la sangre, donde están los alimentos y los químicos que utilizamos para vivir. ¿Y cómo la diabetes afecta esa filtración? La diabetes, lo que llaman la hiperglicemia, que es una condición en la cual la azúcar está alta en el cuerpo sobre niveles normales, va produciendo un daño en la circulación del cuerpo. Hay diferentes tipos de circulación. La circulación es como la tubería de una casa, donde son pequeños tubos, se llaman vasos sanguíneos, donde la sangre circula y donde la sangre de los tejidos toman lo que necesitan y a la vez ponen los desechos del cuerpo. Entonces eso tiene que pasar por el riñón que lo filtra. Si esas basuras se acumulan, pueden hacerle daño al cerebro o al corazón. Y sin ser la diabetes, ¿qué efecto tiene la presión alta? La diabetes y la presión alta se parecen en el sentido que las dos, el azúcar alta, o sea la hiperglicemia y la presión alta, dañan la microcirculación del riñón en una estructura que se llama glomérulo y lo hipertrofia, o sea, se ponen gorditos para que me puedan entender. Así que mientras que esas dos condiciones se ha visto que ha aumentado en incidencia de más personas en la población que padecen de la presión alta o de la diabetes, eso puede ser la causa por la cual se está viendo más trastornos renales. Es posible también que ahora también lo detectamos más temprano, puede ser. A lo mejor los números son los mismos, 45% de las personas que están en diálisis son diabéticos. Un 28% tienen presión arterial. Y al inicio del segmento usted mencionó algo de la dieta. ¿Qué tipo de dieta contribuye a una disfunción renal? Bueno, una persona que ingiera una dieta alta en sodio o en sal, puede, depende, si tiene
insuficiencia renal o tiene condiciones predispuestas como diabetes, hipertensión, puede afectar el riñón. Y la importancia que tiene chequeo, examen físico, análisis, porque muchas de las condiciones de los riñones no producen sintomatología, no producen dolor, no producen cambios en el orine. No. Muchas personas ni saben que tienen daños renales y ahí es donde está el problema, que muchas personas piensan que se sienten bien, no se chequean y cuando van al médico después de tener un padecimiento, diabetes, presión alta, por mucho largo tiempo que se hacen un análisis, es cuando se detecta que hay problemas con la estructura de los riñones. Sí, pero como dije al principio, el riñón es un filtro que controla desechos y controla agua y controla electrolitos. Entonces, cuando el riñón no funciona bien, se produce como una acumulación de esos elementos en la sangre. Y es como un proceso de intoxicación lenta. Por eso que usted no siente ningún síntoma. Y la mejor manera de prevenirlo es, la manera que uno lo detecte es por análisis. Usualmente es silente, usted va a ver al doctor y le hace un examen de la sangre y le encuentra que tiene el riñón que no está trabajando un 100%. Sin ser patologías a consecuencias de la presión alta, de la diabetes, ¿qué otra afectación puede haber en el riñón? Bueno, se han detectado casos, por ejemplo, los calmantes para el dolor, muy popular el Motrin en nuestra población. Es una especie de calmante no inflamatorio que es bastante fuerte. Es como el ibuprofeno. El ibuprofeno. No estoy haciendo propaganda en contra de ningún de medicina. Pero es esa clase de medicamentos. Esa clase de medicamentos. Se llaman non-steroidal. No esteroides se llaman así. Ese grupo no esteroide, naproxen, el Motrin. Cuando algunas personas, no todas, cuando toman fuertes dosis y por largo tiempo, se le puede afectar el riñón. ¿Y qué otra clase de medicina puede afectar a los riñones? Bueno, también, por ejemplo, las personas que están en quimioterapia, los antibióticos, en verdad depende de la persona. Hay antibióticos que han causado fallos renales, hay medicinas también que han causado fallos renales. Y sin ser esas patologías a consecuencia de la presión alta y la diabetes, ¿qué cosa es la glomerulonefritis que se habla? Glomerulonefritis es una enfermedad específica del riñón, así como hay diabetes, que es una enfermedad del azúcar, o hepatitis, que es una enfermedad del hígado. La glomerulonefritis, el nombre viene de una estructura renal que se llama glomérulo. Que eso lo vamos a ver en el segundo segmento, que tenemos unas láminas que el doctor trajo. Es una inflamación del glomérulo. El glomérulo es una estructura que es como el filtro, donde se filtra la sangre. Y esa se puede inflamar por diferentes razones, por inflamación, por enfermedades inmunológicas que tienen que ver con el sistema de defensa. Infecciones. Infecciones muy frecuentes, una infección de garganta ha sido asociada a una glomerulonefritis. ¿Qué cosa es el síndrome nefrótico? Síndrome nefrótico significa que usted tiene mucha proteína en la sangre. Usualmente produce espuma en la orina. Eso no significa que si usted orina con espuma tiene síndrome nefrótico. Hay que hacerle un examen de orina. Normalmente, ahora se habla que no debe haber más de 500, no debe orinar más de 150 miligramos de proteína por día. En un síndrome nefrótico, usualmente, usted orina entre 3.5 gramos por día de proteína. ¿De proteína? ¿Eso es lo que se debe excretar o es un máximo? No, eso es anormal. Eso es un síndrome nefrótico que se asocia también con una albúmina, que es otra proteína bien importante en la sangre, que tiene que ver con el control del líquido, el volumen del líquido. Está baja en el cuerpo. Entonces, el riñón tiene la función de preservar y prevenir que se deshaga mucho de las proteínas. Porque regula el balance de agua y la sal y los electrolitos que uno consume. El balance de agua en el cuerpo, el volumen de agua del cuerpo depende mucho de la albúmina y de la sal. Y en su práctica privada ahora, ¿qué tipo de fallo renal usted está viendo? ¿Qué clase de paciente es la que usted ve más? El más frecuente es el diabético, después el hipertenso, algunos de ellos con glomerulonefritis y otros pacientes a una identidad que llamamos interstitial nephritis, que es casi siempre producto de reacciones alérgicas, antibióticos, medicinas. Y el tratamiento que esas personas pueden utilizar depende de la severidad del fallo que tienen ellos. La mejor manera de evitar precisamente los diabéticos, los hipertensos, enfermedades renales terminales, porque hay diferentes tipos de renal, la aguda, la crónica y la terminal. Esa es la prevención y el control estricto del azúcar y el control estricto de la presión. Y por eso es tan importante. Es muy importante el mantener la presión entre los niveles target, como decimos, normales. ¿Qué pasa en la última instancia cuando hay un fallo crónico de los riñones? ¿Necesita diálisis? El fallo crónico significa la inhabilidad del riñón, que va perdiendo progresivamente su habilidad de controlar el volumen de agua y de sodio, de sal del cuerpo y de eliminar los productos metabólicos, los desechos que producimos. Eso se acumula en la sangre. Es una condición de por vida irreversible
que solamente se puede tratar cuando es terminal con diálisis o trasplante. ¿Y qué cosa quiere decir la diálisis? Diálisis es limpiar el cuerpo por medio de una máquina. Hay muchos enigmas sobre la diálisis. La diálisis no está supuesta a causarle ningún problema a ustedes. Esos problemas esos pacientes bien enfermos que ven en diálisis usualmente es el riñón, no es la diálisis. La diálisis simplemente es limpiar el cuerpo. Hay personas que no la toleran porque tienen otros órganos dañados como el corazón y la circulación. ¿Y la importancia que tiene el riñón a la hemoglobina? Bueno, sí, el riñón tiene que ver con la producción de sangre. Produce una sustancia que el organismo necesita para mantener los niveles de hemoglobina en el cuerpo. Y es por eso que muchas veces cuando usted tiene tiene anemia, renal, tienen anemia producido por la falta de esa sustancia que se llama eritropoyetina. Que produce, el riñón. A la médula ósea a producir glóbulos rojos. Casi nefrólogo. Oh, casi, bueno, estoy aprendiendo del experto aquí, el doctor Tejeda. Y esas personas que van a diálisis, el promedio, ¿ellos pueden durar años? Sí, pueden durar años. En los Estados Unidos, por lo menos 10 años, 20 años. Tengo pacientes que tienen 18 años en diálisis. Depende de cómo está el sistema cardiovascular y las condiciones del paciente. Cuando es un fallo renal debido únicamente al riñón por una glomerulonefritis o un paciente que tuvo un accidente y tuvo una presión baja que le dañó el riñón, esos pacientes duran bastante en diálisis. ¿Y un fallo renal crónico puede afectar a otros órganos? ¿Puede afectar al corazón? Claro que sí, el corazón se afecta por el trastorno de los químicos, de los elementos de la sal y de los químicos, como el calcio, que afecta a la presión y el corazón, el potasio también, el sodio. Y esos componentes de la sangre es la razón por la cual hace falta hacerle diálisis en esos pacientes para que no se le acumule en niveles tóxicos. Exactamente, la diálisis se hace para evitar que esos elementos se acumulen de tóxicos. Esa es la importancia del seguimiento que se le da al paciente para uno prevenir las complicaciones de que el cuerpo no está eliminando adecuadamente la basura y para tratar las condiciones que pueden empeorar ese daño o insuficiencia renal. Un paciente diabético o con presión alta que nos está viendo hoy, ¿qué es lo que debería hacer con regularidad? ¿Qué tipo de análisis se debe chequear? Lo más importante, hay una hemoglobina, no la hemoglobina de la anemia, no la hemoglobina del diabético. Apréndase ese nombre, A1C. Siempre pregúntele a su médico por el valor de esa hemoglobina. A1C. A1C. No es la hemoglobina de la anemia, es la hemoglobina del azúcar. A1C. Eso se chequea regularmente cada 3 o 4 meses. ¿Qué relación tiene eso con la función renal? Bueno, no con los riñones, sino básicamente para saber si está controlada. La diabetes. Mientras mejor control tenga usted de la diabetes, menos daño renal tiene y más le dura el riñón. Y mientras más elevado esos niveles, peor control sobre el azúcar que tiene la persona, aunque usted no se sienta sintomatología. No tiene sintomatología. Y eso crónicamente a largo plazo le afecta no solamente los riñones, sino el corazón y otros órganos del organismo. Venimos enseguidita con el doctor Ángel Tejeda, nefrólogo. Y estamos de nuevo con el nefrólogo Ángel Tejeda, nefrólogo en Miami, que es un especialista de trastorno de los riñones. Y lo invité y este programa se dedica a los diferentes problemas que hay con los riñones, ya que se está viendo en la práctica médica con más frecuencia debido a diferentes enfermedades como la diabetes y la presión alta, que son las causas principales de insuficiencia renal y de fallo crónico de los riñones. Y creo que ahora el doctor Tejeda trajo unas láminas para poder hablar y explicar. Así que por favor, atrás en el control, si puede. Ahí vemos que el riesgo principal de la causa de fallo renal, número 1, diabetes. Y ahí se clasifica el fallo renal en 5 diferentes etapas, de 1 a 5. ¿Cuál es el más benigno, el que menos daño es? Bueno, el 5 se considera normal prácticamente. Anormal. No, bueno, es el 5. Perdón, el 1. El 1 es el normal. El normal, sí. Y el 5 es el anormal. El anormal, donde se hace diálisis. Okay. Sí. Y la causa principal que se ve ahí es la diabetes. A todo, de causa número 1 hasta las 5, diferentes etapas, la diabetes. ¿Qué cosa es la enfermedad glomerular? La glomerulonefritis. Esa es la porción del riñón que se ha afectado. Cuando es una enfermedad de esa porción del riñón que se llama glomérulo. Ok, que se va a ver ahora. Y lo otro es la hipertensión, o sea que la presión alta y la diabetes son patologías que son controlables. Por eso es muy importante que por favor, si es diabético o presión alta, tomen sus medicamentos como indicado y se chequeen de rutina. Próximo slide, por favor. Ahí estamos viendo un riñón normal que es cortado, disecado por la mitad. Ahí se ven los diferentes componentes del riñón, el pelvis, las cálices, la corteza. Todo tiene su diferente importancia en la filtración de líquido
y de sustancias químicas. La próxima. Ese es un riñón normal todavía. Sí, Y ahí tenemos la arteria. La arteria renal y la pelvis. A nivel de ese diagrama que se ve ahí, ¿en qué porción del riñón es que se filtra todas esas toxinas? En la corteza, donde se ve el glomérulo ahí, donde se ve los rojos. Por la B. La B, donde se ve. Ahí lleva el proceso, ahí no están los glomérulos. Ahí en los glomérulos, esa es la área que están los glomérulos. Próximo. Ese es otro ejemplo. Otro más amplificado, sí. Lo que está, que parece un abanico. Un abanico. ¿Qué ahí, cosa es eso? Esa es la corteza ahí. Esa es la corteza y es dentro de eso. Dentro que se... Entonces, ¿los nefrones qué son? Las nefronas son las estructuras del riñón, son como células, como grupo de pequeños seres humanos que trabajan para filtrando la sangre. Y el glomérulo a nivel del nefrón, ¿dónde se encuentra? Es parte del nefrón, es un componente. Es un componente del nefrón. O sea que toda la sangre, el líquido... La sangre pasa primero por la arteria eferente, la que entra al riñón. Entonces hay unos capilarcitos, y es por la arteria que pasa todo ese líquido para eliminar. Pasa al glomérulo, entonces de ahí sale. Ok, próxima por favor. Ahí tenemos un ejemplo del nefrón con el glomérulo chiquitico que está en rojo hacia arriba. Y es ahí donde se filtra toda la sangre. El próximo. Es un ejemplo del intercambio entre de sangre que hay, de cómo se filtra. Ese es el glomérulo. Ese es el glomérulo. Eso es lo que se encuentra dentro del riñón. ¿Cuántos glomérulos hay en cada riñón? Uno. No, millones, 2 millones. 2 millones por cada uno. Porque son una estructura bien pequeñita. Bien pequeñita, sí. Próximo. Son pequeños riñones le llaman. Esos son slides de enfermedades renales. Arriba da la presión y cómo se ve uno normal también. O sea que el de medio es uno normal. Ajá. El tamaño, el color. El de arriba parece que tiene un infiltrado de glóbulos sangre. O sea que eso pudiera haber sido debido a la presión alta. Presión alta puede ser diabetes también. Sí. Y el de abajo ya no tiene ninguna característica ninguna, se ha destruido. O sea que esa persona está en diálisis seguro. Diálisis no. Okay. Y ahí está un diagrama de un nefrón, un glomérulo. Saludable y otro que está afectado por la diabetes. Fíjense que los capilares están hipertrofiados, están aumentados de tamaño. Y esas estructuras que ustedes están viendo ahí son microscópicos. Eso no se ve con el ojo. Eso hay que disecar, hay que verlo bajo de un microscopio. Por eso es que hacemos biopsia en los riñones para... Próximo. Y eso es como funciona la anatomía del glomérulo, así como funciona, tiene capilares, entra sangre, sale venas, y ahí en esa estructura bien pequeñita es que se filtra. Se filtra la sangre, se forma un filtrado de lo cual se llama orina. Increíble que es la función humana, la verdad, la anatomía. Y ahí tenemos un riñón. Ajá, uno hipertrofiado, uno más grande. Entonces el tamaño normal es el que se ve más pequeñito. Más pequeñito. Eso es un riñón normal y al otro lado es un hipertrofiado. Riñón enfermo por cualquier patología. Próximo. Lo mismo, vemos un riñón normal de aquel lado, al lado derecho, el grande, es un riñón normal. Y al que se ve al otro lado es un riñón por afectación de diabetes crónica. O sea que fíjese cómo se achica, la coloración cambia, luce hasta más duro. La función de ese riñón no funciona. Esa persona está en diálisis o le hicieron un trasplante, pero ahí se puede ver la estructura como cambia con el tiempo. Próximo. Es lo mismo, es un riñón enfermo donde básicamente de una persona con hipertensión. Sí, se ve muy agrandado, la coloración cambia. O sea que esto es lo que está sucediendo en sus riñones, aunque usted no sienta nada por el efecto básicamente de la diabetes y de la presión alta. Me parece que ese es el último, doctor. Sí. Pues, ¿tiene algo más que añadir? No, simplemente que las personas que sean diabéticos e hipertensos tienen que ver regularmente a sus médicos para que le monitoreen la presión, porque un control estricto de la presión y del azúcar es lo único que le va a asegurar a usted que sus riñones no progresen o se enfermen. Estadísticamente, si usted sabrá, ¿usted tiene más o menos la idea en el aumento que ha habido en cuanto a las personas que están afectadas con los riñones? Bueno, yo no tengo los números ahora mismo, pero usualmente he visto un incremento, quizás en los métodos de detección que son más modernos ahora más, pero ha habido más o menos un incremento de un 30 a un 20%. De las personas. Y esas personas que tienen trastornos renales viven hasta más tiempo. Sí, viven mucho más, porque ahora hay medicina, hay seguimiento, principalmente el diabético vive mucho más ahora que antes con los problemas renales. Y a nivel de niños, hay una enfermedad que se llama enfermedad poliquística. También se ve de los adultos, es hereditaria, una forma de ella hereditaria, que los riñones
en vez de estar hecho como un puño, están hechos por los dedos, o sea, son varios quistes que lo forman. ¿Y eso es con el tiempo eso se puede atrofiar y por eso muchas de esas personas pueden caer en diálisis con el tiempo. Algunos no, otros sí, depende. ¿Y esa condición poliquístico se ve en edades más tempranas? Se puede ver difícil, raro, muy raro que la detectemos a edad temprana, usualmente que está adulto, pero puede aparecer en personas jóvenes también. ¿Y ellos pueden tener sintomatología o también? Ninguna. Algunas personas sí tienen dolor porque el quiste se llena de sangre o tienen lo que llamamos microhematuria, o sea que sangre microscópica en la orina. Eso no significa que tener sangre microscópica en la orina tenga poliquístico, valga la salvedad. Hay que hacer un sonograma. Y personas que encuentran que tienen quistes en los riñones, que se sienten bien, pero que le hacen un ultrasonido abdominal. Eso usualmente es una condición benigna que no hay por qué preocuparse de. Eso no desarrolla. No, eso no es. No, tiene que tener ciertas características, calcificaciones, o sea, que la imagen se vea con calcio, con calcificaciones, que se vea deforme los bordes. ¿Qué me tiene que decir con el suministro y suplemento de calcio? ¿Eso aumenta la incidencia de piedras en los riñones? No, sí puede pasar. No, si usted tiene un riñón que trabaja bien, normalmente no. Lo que puede pasar también es que le puede subir la presión arterial a las personas que toman mucho calcio. Pero no se forma con aumento. Se puede precipitar, tiene que mantenerse hidratado, pero si el riñón trabaja bien, no necesariamente, no. Ahora, el exceso de calcio puede depositar en otros órganos, se puede depositar también, no solamente en el riñón, también en otros sitios, en otra parte del cuerpo, los músculos, corazón, los vasos sanguíneos. ¿Y la detección ahora de enfermedad renal se hace con el contenido ese de 24 horas de orina? ¿También se está usando? No, usualmente un porque examen... eso se usaba cantidad una colección de 24 horas. ¿Con qué fines tenía eso? Antes se medía la colección de 24 horas para medir la función de riñón, de la eliminación de proteínas y algo que se llamaba creatinina, un aclaramiento de creatinina. Ahora se puede hacer en un simple examen de sangre y un examen simple de orina. Solamente hacemos 24 horas cuando estamos tratando proteinuria, nephrotic syndrome, que queremos saber la cantidad exacta. Pero, por ejemplo, hay un examen que se llama filtración glomerular. Eso le dice usted el porciento que está trabajando el riñón. Y para la proteinuria utilizamos un examen simple de orina. ¿Y qué se puede hacer con trasplantes renales? ¿Nos hace falta 2 riñones o la persona puede vivir con un riñón? Muy buena pregunta. Una persona puede vivir con un solo riñón. O sea que tenemos uno de seguro, por si acaso. Sí, por si acaso, sí. Así que si le quitan un riñón... Usted puede vivir con un solo riñón. Una vida normal. Una vida normal. ¿Y existe una cantidad adecuada de agua que se debe tomar para prevenir algún trastorno? Depende de su actividad física, pero usualmente le aconsejamos a una persona de 8 a 10 vasos de agua al día, que nadie lo hace. Y eso ayuda a filtrar. Claro, el principal elemento de la vida es el agua. El cuerpo un 60% de agua. Necesita el agua. Fíjese que cocinamos con agua, nos bañamos con agua. Los procesos metabólicos y químicos del cuerpo se hacen con agua. El agua es esencial para la vida, más que la soda y los jugos. Sí, los jugos es azúcar pura. Azúcar pura. A tratar de evitar el azúcar si quiere bajar de peso porque es azúcar lo que está consumiendo, aunque sea jugo de naranja o jugo de cualquier tipo. Entonces, básicamente, lo que quiero que ustedes aprendan de hoy, si es diabético o padecen de presión alta, controlarse la diabetes. Lo más importante es mantener, controlarse la presión. Chequearse de rutina. Usted no quiere ser una de esas personas que necesitan de un nefrólogo como el doctor Tejeda y no quieren tener que usar la diálisis. Porque eso es un tratamiento, sí. La vida, pero claro, es un poco incómodo y es crónico para el resto de su vida. Y no hay nada más fácil que la prevención, que es lo que se hace. También tener muchísimo cuidado con las medicinas que ustedes toman, no solamente con el Motrin, ibuprofen, los non-steroides, esos medicamentos analgésicos no inflamatorios, sino también muchas medicinas que son pocamente regularizadas. Claro, esa medicina over the counter, casera, over the counter. O que compran por la televisión o por internet, que no sabemos qué composición tiene, todo eso. Tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de suplementos que venden. Suplementos. Mucho cuidado porque a veces pueden causar problemas de los riñones y del hígado. Exacto, se filtra o en el hígado o en los riñones y puede causar el trastorno. Y acuérdese de las combinaciones de las medicinas. Puede ser que esté tomando usted algún medicamento que interactúe con otra medicina. Así que Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ángel tiene que ir para el hospital ahora, tiene paciente esperando, así que se le agradece a que él esté con nosotros. Y a ustedes de nuevo, muchísimas gracias de estar con nosotros. Espero que haya aprendido algo, alguna información nueva sobre los riñones, la importancia que tiene en la prevención y el control de su salud. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, sigan aprendiendo, estudiando. Que Dios los bendiga.